A esta hora, información de último minuto, damos lectura a un comunicado oficial del Poder Electoral venezolano. Lo tienen en pantalla. Poder Electoral, República Bolivariana de Venezuela, Poder Electoral, Consejo Nacional Electoral, comunicado oficial. El Poder Electoral de la República Bolivariana de Venezuela repudia la publicación del denominado informe preliminar del panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas sobre la elección presidencial efectuada en la República Bolivariana de Venezuela el pasado 28 de julio de 2024, ilegal, contrario a los principios propios de la Organización de las Naciones Unidas, violando los términos de referencia acordados con este poder constitucional y, sobre todo, plagado de mentiras y contradicciones. El panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, acompañó todo el proceso electoral por invitación expresa del propio Consejo Nacional Electoral, CNE, disponiendo de un acompañamiento amplio y permanente durante todo el despliegue, tal como se ven obligados a admitir en el informe preliminar, que ellos llaman imparcial, ¿no? No obstante, la publicación de un supuesto informe no estaba dentro de sus funciones y demuestra la intencionalidad política perversa de dicha difusión, compuesto de argumentos falaces y desfigurados, según lo establecido en el punto 4 de los términos de la referencia acordada entre la Organización de Naciones Unidas, ONU, y el Consejo Nacional Electoral, CNE, el 29 de junio del año 2024. Y abrimos comillas, el panel no es una misión de observación y por tanto no emitirá ningún pronunciamiento o juicio público sobre el proceso y o el resultado de las elecciones. Cerramos comillas. Al hacerlo, dicho panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, no solo traicionó lo acordado expresamente con el Consejo Nacional Electoral, CNE, sino que violó las reglas establecidas por la propia Organización de las Naciones Unidas, ONU, por cuanto, abrimos comillas, a diferencia de las misiones de observación electoral de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que requieren un mandato específico del Consejo de Seguridad o la Asamblea General. Los paneles de expertos electorales no emiten declaraciones públicas evaluando la conducción general de un proceso electoral o sus resultados. Adjuntan la página web. Más allá de las violaciones a la ética profesional por parte del equipo de supuestos técnicos, el contenido de dicho informe es un documento panfletario y su experticia queda absolutamente desmoronada en vista de los pobres y fácilmente desmentibles argumentos que utilizan para tratar de deslegitimar el impecable y transparente proceso electoral realizado el 28 de julio, tal como lo pudieron constatar casi 1000 observadores venidos de todos los rincones del planeta, que a diferencia de este panel de expertos de la Organización de Naciones Unidas, ONU, acompañaron con rectitud e integridad al pueblo venezolano en una fiesta de su vigorosa democracia participativa y protagónica. En el cúmulo de mentiras que intentan imponer en el fraudulento, entre comillas, informe, se puede destacar la siguiente. En el punto 6, afirma que se produjeron, abrimos comillas, cambios de último momento de las mesas de votación, cerramos comillas. Esto es absolutamente falso y no se presentó ningún caso ni denuncia que avale dicha mentira. Todos los venezolanos y venezolanas inscritos en el registro electoral saben que pueden consultar con anticipación su centro electoral asignado, que no se modifica el día de la elección. De igual manera, en el punto 9, aunque a diferencias de sus amigos del Centro Carter, sí admiten que se interrumpió el proceso de transmisión de datos luego del cierre de las mesas, tratan, no obstante, de poner en duda el ciberataque
terrorista sufrido por la plataforma del Consejo Nacional Electoral a partir del 28 de julio en la noche y que continúa hasta el día de hoy, señalando que no se proporcionó información o explicación alguna. No solo se ha venido proporcionando información precisa sobre dicho ataque desde esa misma noche, sino que empresas y especialistas nacionales e internacionales han constatado lo ocurrido y más aún los propios terroristas se han reivindicado dichos crímenes en diferentes redes sociales, extendiéndolos posteriormente a otras áreas del Estado venezolano. A pesar del retraso en el proceso de transmisión de resultados, se aplicaron los protocolos de contingencia, logrando el Consejo Nacional Electoral tener una transmisión del 80% de las actas con un resultado irreversible a favor del candidato Nicolás Maduro. Posteriormente, al anuncio del boletín al país, no se pudo realizar la divulgación de los resultados por ataques continuos a las plataformas de divulgación que sí están expuestas a Internet. Sobre las especulaciones que realizan en el punto 1 o 11, quise decir, punto 11, hay que recordar a estos expertos que ni en la normativa ni en el protocolo está prevista la entrega de actas a los observadores. Por otro lado, en Venezuela el voto es electrónico y el escrutinio es automatizado, al igual que la totalización, donde se garantiza la integridad de los datos a través del esquema de certificación. Las actas manuales son vulnerables de ser falsificadas. Con un efecto ocurrió lamentablemente posteriormente por parte de algunos actores políticos, porque no hay ningún elemento técnico que garantice su integridad. En el punto 12 tratan descaradamente de avalar la estafa publicada por el comando de campaña de uno de los candidatos, lo cual pone en clara evidencia la agenda política que los guía y los intereses a los que responde. Habrá que recordarles una vez más el protocolo con el cual se comprometieron con el Consejo Nacional Electoral, CNE, de acuerdo al cual el panel de expertos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, no estaba facultado para realizar auditorías sobre supuestas actas que no tienen ningún nivel de legalidad, ya que no fueron suministradas por el órgano rector electoral. Incurren los expertos, entre comillas, también en un acto de ilegalidad al dar como válidas supuestas actas que provienen de fuentes no oficiales. Con su agenda política contra el pueblo venezolano, estos personajes ponen en entredicho la credibilidad y confiabilidad de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, al tiempo que se burlan de la confianza de ellos han depositado los Estados miembros. El Consejo Nacional Electoral, CNE, uno de los 5 poderes independientes que componen el Estado venezolano, de acuerdo con el mandato de nuestra Constitución, reafirma a la comunidad nacional e internacional que a pesar de los ataques injustificables a nuestro sistema electoral y a nuestra buena fe, la verdad se impondrá por encima de la calumnia. Y está la firma de todos y cada uno de los rectores principales del